buenos días. Hoy martes 9 de mayo, bienvenidos a Tu Radar Alternativo, aquí acompañado de May Cuevas, buenas tardes. ¿Cómo están? Y de don David Heredia, muy buenas tardes. Chuladas. Aquí nos encontramos, ¿qué dijo usted? ¿Suiza? Parece, ¿verdad? Sí, ahí con nuestras Los montañitas Alpes de suizos. nieve. No, claro que no. Un hermoso lugar que tenemos aquí en Yucatán que se llama Las Coloradas, esta mina a ras de suelo, así es. Cuéntanos qué nos puede decir sobre esta mina. Ah, carambas. Bueno, las coloradas datan del siglo pasado. Bueno, es un reservorio natural que solamente existen en dos partes de la República, en Guerrero Negro, en la península de California, y en la península de Yucatán. Curiosamente son dos penínsulas, una que mira hacia el sur y la península de Yucatán que mira hacia el norte. Son las dos únicas penínsulas en el mundo, en el caso de Yucatán, que emergieron en la época del Plioceno y que es una época que ustedes todavía no habían nacido. Sí, no. ¿Usted ya? Solo Chávez. Todavía no había nacido. Pero el caso es de que como mira hacia el norte, solamente en Australia hay una península que mira hacia el norte. En el mundo entero, o sea, en todo el globo terráqueo son las dos únicas. Okay, sí. Aquí se produce un fenómeno que se le llama sereno macho. El sereno macho es porque cuando el mar del Golfo, en este caso, y ahí tienen el Golfo de California, ¿no? Aquí en el Golfo se evapora por la acción solar, por radiación solar, se evapora y después desciende por las noches en forma de sereno. El sereno macho es el que mantiene la vegetación sobre la planicie de la península. Esto por eso ves que siempre hay verde y todo, ¿no? Ese es un sereno macho, pero el caso de las coloradas es de que al emerger trae un banco de sodio a flor de tierra, o sea, a nivel de mar. Este caso, ahí se produce, los pioneros que fueron los Roche, que descubrieron estos sitios y un químico que con ellos andaba, descubren de que ahí había un banco muy aprovechable para el cultivo de la sal. ¿Qué hacen? En realidad hicieron unas esclusas tipo canales, con sus esclusas para dejar pasar la determinada cantidad de agua a la parte salobre que es la laguna o la ciénega, como le conocemos nosotros, ¿no? Esta parte es donde esa agua de mar, que contiene también cloruro de sodio, penetra y forma un tiro de agua, un tiro no mayor a 20 centímetros. Esto es lo que se aposenta encima del banco de cloruro. Ajá. Posteriormente, por acción fotoeléctrica, llámese la acción del sol, va hirviendo esa agua por medio del cloruro, hierve y queda un tono rojizo, un tono rosado o rojizo. Y por eso le llaman las lagunas coloradas. Ese es el nombre que le dieron al sitio. Ok, pero después, ¿cómo hacen todo lo demás? Bueno, ahora en los métodos modernos lo hacen con rompimiento eléctrico, no fotoeléctrico de sol o natural, sino por medio de electricidad hacen el rompimiento para que hierva más rápido el agua, se evolucione y se deseque, y al desecarse se forman los cristales de la sal. Es muy interesante, la verdad es que siempre lo decimos, todos los días se aprende algo nuevo. ¿Y qué les parece si empezamos con nuestras notas locales? Ustedes me están sopeando todo. Nosotros le estamos sacando toda la información que podamos. Y empezamos con nuestras notas locales, y como parte de su gira por Yucatán, el presidente Enrique Peña Nieto visitó el puerto de Progreso en Yucatán. En el lugar entregó la ampliación y modernización del puerto de altura, así como el viaducto alterno para conectar grandes embarcaciones de carga y pasajeros. Asimismo, Peña Nieto recorrió acompañado de Armando Manzanero el Museo del Palacio de Cantón sobre el Paseo Montejo de Mérida.
Y el país ha avanzado en el fortalecimiento del sistema constitucional mexicano al asumir el carácter progresivo de los derechos humanos en el sentido más amplio y favorable a su protección, entre estos el del derecho al trabajo, aseveró el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, Alfonso Navarrete Prida, al poner en marcha el 23º Congreso sobre la Constitucionalidad y Convencionalidad del Derecho Laboral Mexicano en la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac Mayab Unimayab. El funcionario señaló que se debe cumplir con los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano. Acompañado de su homólogo estatal, Enrique Castillo Ruz, quien asistió en representación del gobernador Rolando Zapata Bello, Navarrete Prida puntualizó que la Constitución Política de 1917 se ha mantenido como la base firme del orden jurídico mexicano y a partir de ella se han creado sólidas instituciones republicanas, garantes de las libertades individuales y de los derechos sociales. Agregó que México ha suscrito prácticamente la totalidad de sus convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, siendo el más reciente el convenio 138 sobre la edad mínima para trabajar en el 2015. Y mediante pláticas de prevención de la depresión y el abuso sexual, la Secretaría de Salud de Yucatán continúa brindando apoyo a personas con estas afectaciones, así como otras relacionadas en Valladolid y municipios aledaños, informó el titular de la dependencia, Jorge Eduardo Mendoza Mezquita. Dentro de las actividades emprendidas se trabaja en el área de interculturalidad en Pisté, mientras que en Espita se implementan talleres para abordar estos temas con alumnos de secundaria, quienes han tenido una entusiasta participación. El funcionario aseveró que en estas acciones la función de los auxiliares de salud comunitaria es muy importante debido a que fungen como el primer contacto con las personas que atraviesan algún problema relacionado con su integridad mental. Luego son canalizadas al área médica para su valoración, donde se determina el tratamiento farmacológico o su posterior referencia al Hospital Psiquiátrico de Yucatán. Y pese a movimientos en las estadísticas, el dengue, chikungunya y zika mantienen una tendencia a la baja gracias a los operativos, informó los servicios de salud de Yucatán. De acuerdo a cifras de la dependencia estatal, en la semana epidemiológica número 17 se registraron 25 casos de dengue. Comparados con ese mismo periodo en el año 2016, arroja un decremento del 60.2%. En cuanto al chikungunya, no se han registrado ningún caso en lo que va de este año, y respecto al Zika, hay registrados 11 casos a la fecha. De esos 6 corresponden a mujeres que cursan con embarazo, a las que se les está dando seguimiento. Y las altas temperaturas se mantendrán los próximos días en la península de Yucatán con amplio dominio de un sistema de alta presión, sin que se descarte la presencia de lloviznas aisladas en algunos puntos de la región, informa la Comisión Nacional del Agua. De acuerdo con los pronósticos, para los siguientes días se prevén en Yucatán temperaturas máximas de 36 a 40 grados. Es oportuno recordar que las temperaturas más altas durante el día se presentan entre las 12 y 16 horas. En cuanto a las mínimas, se esperan un aumento gradual durante las mañanas. Por otra parte, si bien el potencial de lluvias es bajo para los siguientes días, pero para este martes no se descartan lloviznas aisladas sobre las porciones orientes y sur de Yucatán. Mientras tanto, para el miércoles y jueves, el ingreso del aire marítimo tropical en asociación con el establecimiento de una vaguada favorecerían lloviznas aisladas sobre el noroeste y sur del estado. Y así pasamos de las locales a las nacionales e internacionales en la voz de May Cuevas. Bien, y comenzamos. Hombres armados atacaron a policías estatales en Reynosa, lo que dejó 3 presuntos agresores muertos y 3 agentes heridos. Tras la balacera, fueron asegurados 3 fusiles y 2 vehículos, además de que el tramo carretero a Monterrey fue cerrado por labores periciales. El ayuntamiento alertó a la ciudadanía de situaciones de riesgo y activó el semáforo naranja. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, lamentó la explosión de una bodega de pirotecnia ocurrido en Chilchotla, Puebla, que cobró la vida de al menos 14 personas.
Según testigos, la explosión se registró en un domicilio particular, lugar donde se realizaban los preparativos para una fiesta parroquial a celebrarse el próximo 15 de mayo. Un cohete lanzado por personas que se encontraban en el exterior cayó justo en el material pirotécnico, provocando la explosión. El titular de Segov informó que luego de los hechos, el Sistema Nacional de Protección Civil otorga todo el apoyo que sea necesario al Estado. Un juez negó el amparo a Héctor Jesús, el Güero Palma Salazar, contra un auto de formal prisión por el homicidio de 2 agentes de la Policía Judicial en 1995. Sin embargo, Palma Salazar todavía puede recurrir a la revisión para que un tribunal colegiado revise si fue o no correcto negarle el amparo. De acuerdo con el expediente judicial, aún no han sido notificadas todas las partes interesadas de la decisión del juez. Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y autoridades federales tendrán una mesa de diálogo esta mañana en la Secretaría de Gobernación. En primer ejercicio se realiza a 18 días del plantón indefinido que instalaron familiares de los estudiantes frente a las oficinas de la PGR en la Ciudad de México. Los padres de los normalistas demandaron respuesta a 4 líneas de investigación que desde hace un año permanecen sin avances. Y ahora en notas internacionales. El gobierno de Estados Unidos pospuso la reunión para determinar si debe o no retirarse del Acuerdo de París sobre cambio climático. El encuentro sobre el futuro del acuerdo se pospuso por motivos de agenda y tendrá lugar en otro momento, dijeron funcionarios de la Casa Blanca. Trump prometió el pasado 29 de abril que tomaría una gran decisión sobre el Acuerdo de París en las próximas 2 semanas, plazo que se cumple este sábado. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estudia el envío de 3,000 soldados a Afganistán, revela el diario The Washington Post. De acuerdo con el rotativo, el envío de más tropas tiene como objetivo devolver a la mesa de negociación a los talibanes. La nueva estrategia está ideada por el teniente general Lancaster, asesor de seguridad nacional del presidente. Bien, pues así está el panorama nacional e internacional hoy martes. Muchísimas gracias, May. Y ahora sí tenemos la hora cuchicuchi, ñaca ñaca. Hoy está bastante ligero por lo que Pues sí. Por lo que pude medio observar, pero eso no quiere decir que ahí viene el editorial de Don David en esa pluma que muchos le tienen miedo. Yo no sé por qué, pero yo no sé por qué. Yo soy una persona, además no soy rudo, soy técnico. El radar alternativo de hoy, martes 9 de mayo, ¿qué día es mañana? Del presente año 2017, lo tomamos acerca de los derechos humanos. Y dice que la credibilidad, herramienta indispensable para ello. Bueno, pues el texto es el siguiente, y ustedes dispensen si tocamos o raspamos a alguien, pero bueno, esa es la realidad. Vivimos tiempos difíciles en nuestro país, eso es indiscutible. La corrupción y la impunidad laceran a una sociedad cada día más escéptica. Por otra parte, los medios de comunicación reportan con frecuencia hechos que implican desaparición forzada de personas o actos de tortura como técnicas de investigación. El día a día de una nación asediada por este tipo de escenas en materia de derechos humanos, mucha gente tiene la idea que el Estado, es decir, el gobierno federal, el estatal o el municipal, es el único que puede violar nuestros derechos fundamentales, pero eso no es así. Todos los particulares, personas físicas o empresas pueden violar derechos humanos. Hace poco vimos cómo una línea aérea bajó con lujo de violencia a un pasajero.
Si bien la ley le permite la sobreventa de boletos, este tipo de leyes nos demuestra cómo el Estado se pone de tapete a los grandes capitales en todo el mundo. Bajo ningún parámetro se justifica la saña y fuerza de los empleados en contra del afectado, que además pagó su pasaje, ¿no? En pleno siglo XXI, bueno, yo no pago para que me peguen, dijo una vez López Portillo, ¿no? Pero este también pagó y le pegaron. En pleno siglo XXI se sigue practicando la esclavitud. Recordemos el caso de una tintorería mexicana que tenía encadenada a una mujer, forzándola a trabajar en condiciones inhumanas. El año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso trabajadores de la Hacienda Brasil Verde, determinó que lo que se hacía en esa hacienda de aquel país, donde se permitía la existencia de tiendas de raya, esto hace muchos años que se abolió aquí en Yucatán, pagos irrisorios y privación de la libertad de los trabajadores, que eran verdaderos actos de esclavitud. Y esto también ya se está volviendo a dar entre la gente que está dedicada al crimen organizado y al narcotráfico. Males que se pensaban erradicados de nuestro continente desde hace años nos demuestran cómo los patrones o empleadores pierden ese carácter para convertirse en verdaderos violadores de los derechos humanos. Otro ejemplo es la discriminación, que es una constante en nuestra sociedad. Bueno, yo como patrón no quiero caracterizarme con ser una perita en dulce, pero tampoco soy un ogro, ¿no? Recientemente nos enteramos de un local de una cadena de juegos para niños que no permitió la entrada a un menor con una discapacidad, acompañado de su madre por políticas de la empresa. Es común ver que en los antros de moda, el cadenero, un individuo, se siente superior al resto de los mortales. Con su dedo elige quién entra al lugar y quién no, dependiendo de su sola apariencia. Hace un par de años, una agencia de publicidad que iba a hacer un casting para una aerolínea no quería a ningún moreno, solo personas de tez blanca con look de polanco. Bueno, ¿de polanco o de polaco? Otro ejemplo que cada vez se ve menos es en los avisos de empleo que se publican en los periódicos, donde expresamente se pedía a los egresados de universidades públicas de abstenerse a presentar su solicitud. Inclusive en las relaciones maritales se pueden violar los derechos humanos. Imaginemos a una mujer que revisa las redes sociales o el correo de su marido y se percata que le es infiel. Inmediatamente le toma un screenshot, o sea, captura de pantalla, ¿verdad? O un pantallazo a la computadora o al teléfono celular, guarda el contenido en una tarjeta USB o lo imprime para llevar esas evidencias a un juicio en los estados en los que aún existe el divorcio encausado. En este caso, ningún juez les dará valor a esas pruebas, ya que se recabaron de manera ilegal por la esposa, violando el derecho de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas de su cónyuge. Conste, se los estamos advirtiendo, es un delito revisar eso. Asesinatos de periodistas, secuestros y homicidios cometidos por criminales y grupos de delincuencia organizada se han visto en este brete de los derechos humanos. En la mayoría de los casos que se comete un delito, estamos en presencia de la violación de un derecho humano de la víctima. Como habíamos adelantado, existen otros violadores de derechos humanos distintos al Estado. La sociedad debe poner un alto a todo tipo de conducta, exigiendo al Estado su pronta intervención para ponerles fin de manera firme y pronta, eso sí, sin violar los derechos humanos del transgresor. Existen las instituciones para ello. Si bien muchas de ellas son perfectibles, no debemos claudicar, pues la falta de denuncias genera impunidad. Además, los tiempos modernos han empoderado al ciudadano
mediante las redes sociales, ojo, que en algunos casos han permitido u obligado al Estado a actuar. Si bien son tiempos difíciles, el futuro no debe ser necesariamente peor. Hagamos un esfuerzo común, ciudadanos y autoridades, por el bienestar de todos. Y no termina este asunto aquí porque tenemos un colofón breve, pero que nos puede ilustrar un poquito más. En todos lados se cuecen habas. Nosotros, los yucatecos, no cantamos malas rancheras. La CODEI, en este caso la Comisión de los Derechos Humanos de Yucatán, ha bajado la guardia, ojo, sin dientes, sin poder de convencimiento, por más que le publiquen sus choros mareadores anuales. José Enrique Goff Aliud, sucesor de Jorge Victoria Maldonado, que hoy goza de un estipendio de dinero, como nunca se lo pueden ustedes imaginar, en el IEPAC, quien por más esfuerzos que haga, ha perdido la credibilidad, herramienta indispensable para que la ciudadanía acuda a interponer sus quejas y denuncias. Pues si no tienes credibilidad, pues ¿para qué vas? Esto sucede en cualquier lado y hasta en las fiscalías. Vitales para poder operar, recomendando a las autoridades competentes lo conducente. Y cuando decimos lo conducente, me estoy refiriendo a que o se ponen las pilas o pues, no servirán para nada. Y lo dejo sobre la mesa. Así de sencillo. Así de sencillito. Vemos que la esclavitud de la época moderna o en México, que no hay tanta diferencia de razas, porque pues no hay una raza negra en el pueblo mexicano, pero sí hay un clasismo y hay hacia los indígenas una marginación muy grande, y no solamente a los mayas en el centro del país o en Chiapas también existe, exigiéndoles más horas de trabajo, poco sueldo, a lo mejor en lugares en donde de trabajo doméstico, por ejemplo, solamente se le da tortilla y refresco, frijoles y tortillas, sin poder gozar también del mismo alimento de las familias. Ya nosotros ni siquiera la carne podemos comprar, está carísima. Imagínense, pero a lo que yo me refiero es de que toda esa discriminación que hay para el servicio sigue siendo parte de esa esclavitud moderna. Hay gente que le compra un jamón y un queso diferente tus a cubiertos, la muchacha, ajá, su vaso, su plato, ajá. O sea, realmente no hay una igualdad. No hay una igualdad de trato en nada, y de hecho las chiapanecas se las explota mucho. Sí. Se les explotan, van por ellas y las tienen como servicio. Y la verdad es que en total gente no se va hasta dentro de 6 meses, 1 año, y la tienen ahí. Por a veces no solamente es por trabajando, el color de la piel o por la raza, a veces también es por diferencias económicas, pero mucho es por la diferencia económica. Hay negros y hay de toda clase de colores en este mundo que son multimillonarios, sí, y señor, son verdaderamente así. Hemos visto hasta incluso películas al respecto de esos temas, ¿no? Sí. La discriminación es del espíritu de la persona, no es el hecho de que la autoridad te imponga o de que la moral pública o la cuestión religiosa o nada. Sí. Es un hecho personal. Es un hecho personal, pero que también se aprende, porque a final de cuentas lo vemos en el siglo pasado, en la esclavitud de Estados Unidos contra los negros, en donde de generación en generación los blancos creían que tenían el poder sobre los negros, y los negros de generación en generación seguían agachando la cabeza. No, Trump se ha encargado de hacer eso. Sí, es algo que se va pasando de generación en generación, hasta que hay alguien que dice, no, yo ya no acepto esto, y empiezan los cambios, como en el caso que aunque ya estaba abolida la esclavitud, seguía la segregación de los negros, como Martin Luther King, en ese había caso. Camión de negros, exacto, claro. Toda la segregación. Han habido de todo tipo de colores que son profesionales, en la medicina, en la investigación espacial, en todo lado. Bueno, la gente que tiene preferencias sexuales diferentes también.
También, La o sea, gente la discriminación las es discrimina, ¿no? en general. La verdad es que hablando de nuestro México, de nuestro pueblo, la discriminación hacia la gente del pueblo, hacia la gente indígena, Por feo. es por feo, por moreno, o Por sea, gordo, a mí ya me por- discriminaron, por todo, definitivamente es, No te lo tomes para ti, no sé. a lo mejor lo decían por mí, esa Consuelo. morenita. Bueno, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, No, May. Lore, al contrario. Muchísimas gracias, don David. Qué bueno. Y recuerde que esta es nuestra humilde opinión, pero la de ustedes es la Y más mañana, importante. mañana. Mañana no laboramos, la verdad es que aquí Opinión Nos de Yucatán apapacharon. nos apapacha para nosotras las mamás y nos vemos el jueves. Que pase un excelente día. Felices a las mamás por mañana. Así es, un Hasta abrazo. mañana. Digo, hasta el jueves.